Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Estudio Matemáticas. No olvides suscribirte. En estos videos vamos a empezar a resolver el álgebra de Baldor con la teoría, ejemplos y ejercicios propuestos. El álgebra este libro fue escrito por el doctor Aurelio Baldor, como aparece acá, fundador y director y jefe de la Cátedra de Matemáticas del Colegio Baldor de La Habana, Cuba. De pronto algunos oyentes no sabían que Baldor era cubano y él escribió este libro de álgebra de Baldor. También fue jefe de la Cátedra de Matemáticas de Stevens Academy de New Jersey, Estados Unidos, y profesor de matemáticas de St. Peter College, Jersey City, de New Jersey. Vamos a hablar algo del doctor Aurelio Baldor. Dice que Aurelio Baldor nació en La Habana, Cuba, el 22 de octubre de 1906. Fue un gran hombre dedicado a la educación y la enseñanza de las matemáticas. En su tierra natal fue el fundador y director del Colegio Baldor durante las décadas de los años 40 y 50. Tras el establecimiento del gobierno en 1960, se trasladó junto con su familia a México y finalmente a los Estados Unidos, donde vivió en las ciudades de Nueva Orleans y Nueva York, lugar en el que impartió clases de matemáticas y finalmente falleció en la ciudad de Miami el 3 de abril de 1978. El doctor Baldor no solamente escribió el álgebra, conocido como álgebra de Baldor, sino también escribió otros libros como La aritmética Baldor y la trigonometría y geometría, también que lleva su nombre de Baldor. Esos otros dos textos los analizaremos más adelante, pero en estos próximos videos vamos a trabajar con el álgebra de Baldor. Vamos a resolver y a explicar los ejemplos, la teoría y los videos y los ejercicios propuestos del libro El álgebra de Baldor. Todo va a quedar en video. Esta imagen es la primera que aparece en la página número 5 del álgebra de Baldor y hace referencia a los inicios de la parte aritmética, del conteo, de cómo aparecieron los números según la historia de la matemática. Dice que el concepto de número en los pueblos primitivos, estamos hablando del 25.000 al 5.000 antes de Cristo, medir y contar fueron las primeras actividades matemáticas del hombre primitivo. Haciendo marcas en los troncos de los árboles lograban la medición del tiempo y el conteo del número de animales que poseían. Así surgió la aritmética. El origen de la fue posterior. Pasaron cientos de siglos para que el hombre alcanzara un concepto abstracto del número, base indispensable para la formación de las ciencias algebraicas. Es decir, que la aritmética apareció primero que en la álgebra, porque la aritmética, recordemos que es el estudio de los números, mientras que el álgebra es el estudio de las cantidades o en especial de las ecuaciones. Veamos por qué se afirma eso. Vamos a ver preliminares. Los preliminares nos dicen que el álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. El álgebra utiliza la parte general, mientras que la aritmética utiliza la parte particular, en especial el concepto de número, que es lo que estudia la aritmética. Vamos a ver el carácter del álgebra y su diferencia con la aritmética. El concepto de la cantidad en álgebra es mucho más amplio que en aritmética. En aritmética las cantidades se representan por números y esos expresan valores determinados. Así, 20 expresa un solo valor, 20 para expresar un valor mayor o menor que este habrá que escribir un número distinto de 20. En álgebra, para lograr la generalización, las cantidades se representan por medio de letras, las cuales pueden representar todos los valores. De ahí el concepto de álgebra. Las letras representan las cantidades en su forma general, representando todos los valores. Así, la A representa el valor que nosotros le asignemos
y por tanto puede representar 20 o más de 20 o menos de 20 a nuestra elección, aunque conviene advertir que cuando en un problema asignamos a una letra un valor determinado, esta no puede representar en el mismo problema otro valor distinto del que le hemos asignado. Exactamente, según como definamos o como asignemos la letra A, así vamos a trabajar todo el tiempo en el mismo problema. Vamos a ver ahora la notación algebraica. Dice que los símbolos usados en álgebra para representar las cantidades son los números y las letras. Ya en la página número 6, también de aquí el álgebra de Baldor, dice que los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Las letras se emplean para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. Las cantidades conocidas se expresan por las primeras letras del alfabeto A, B, C, D. Las cantidades desconocidas se representan por las últimas letras del alfabeto U, V, W, X, Y y Z. Sobre todo estas últimas, X, Y, Z, son las que representan a las ecuaciones y a los sistemas de ecuaciones y son las más utilizadas en álgebra. Una misma letra puede representar distintos valores, diferenciándolos por medio de comillas. Por ejemplo, A, en este caso A', A doble prima y A triple prima, que se leen como está aquí en negrilla, A', A segunda y A tercera, representando las comillas, en este caso de la A. O también por medio de los subíndices, por ejemplo, A1, A2 y A3, pero en este caso se leen como A1, A2 y A3. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque en matemáticas se conoce como el metalenguaje, es decir, esta ciencia tiene su propio lenguaje y es importante saber manejar los conceptos que se tienen para poder entender muy bien todos los problemas y ejercicios que conllevan aprender y resolver el álgebra. Vamos a ver las fórmulas. Consecuencia de la generalización que implica la representación de las cantidades por medio de las letras son las fórmulas algebraicas. Entonces, una fórmula algebraica es una representación por medio de letras, de una regla o de un principio general. Así, la geometría enseña que el área de un rectángulo es igual al producto de su base por su altura. Luego, llamando A al área del rectángulo, B a la base y H a la altura, la fórmula, tenemos que área es igual a la base por la altura. Como pueden ver, la flecha en rojo me está indicando que el área se escribe como A mayúscula y eso es igual a la base, que está aquí en flecha en azul, base, esta cruz significa por, H, que es la altura, es decir, como se ve también aquí en la flecha en azul, la H representa a la altura. Luego tenemos que área es igual a la base por la altura, que es el área de un rectángulo, como lo hemos notado anteriormente. Representará de un modo general el área de cualquier rectángulo, pues el área de un rectángulo dado se obtendrá con solo sustituir la base y la altura en la fórmula anterior por sus valores en el caso dado. Así, si la base de un rectángulo es 3 metros y su altura es 2 metros, su área será. Entonces tenemos que área es igual a la base por la altura, reemplazamos en vez de base, reemplazamos 3 metros por, esto no es una cruz, sino por, y la altura 2 metros, y multiplicamos 3 por 2 nos da 6, y metro por metro nos da metro cuadrado, porque dejamos la base para sumar áreas. Por eso es que se deja la base para sumar los exponentes, porque estamos sumando en este caso el exponente y multiplicando la base para formar un área. Si nosotros vamos a representar este 6 metros cuadrados en la parte geométrica, hagan cuenta que tener un cuadrado y ese cuadrado está dividido en 6 cuadritos y cada cuadrito tiene 1 metro de lado. Por eso decimos que tiene 6 metros cuadrados. Ahora, acá en el otro ejemplo dice que el área de otro rectángulo cuya base fuera 8 metros y su altura
3 enteros 1/2 metros sería área, ya hacemos la fórmula, que es base por la altura, que es igual, ¿cuánto es la base? 8 metros, por la altura, 3 enteros 1/2 metros, luego multiplicamos 8 por 3 enteros 1/2 y nos daría 28 metros cuadrados. Veamos por qué. Entonces, aquí abajo hemos escrito 8 por 3 enteros 1/2 y eso es igual a 8 por 3 por 2, 6 más 1, 7, 7 medios. Y vamos a efectuar la multiplicación y nos da 8 por 7, 56 y 1 por 2, 2. Y eso nos da 56 dividido entre 2, nos da como resultado 28, en este caso 28 metros cuadrados, porque dejamos la base que es m y sumamos 1 más 1 nos da en este caso 2. Por eso tenemos 28 como resultado, en este caso 28 metros cuadrados. Signos del álgebra. Signos del álgebra. Dice, los signos empleados en álgebra son de 3 clases. Signos de operación, signos de relación y signos de agrupación. Hay que tener muy claro esos 3 conceptos. Entonces lo primero que se va a hablar aquí son los signos de operación. Entonces dice que en álgebra se verifican con las cantidades las mismas operaciones que en aritmética. Eso es verdad, porque es que el álgebra viene de la aritmética. Lo que es la suma, la resta, multiplicación y división, elevación a potencias y extracción de raíces, que se indican con los signos siguientes. Entonces vamos a ver los signos de operación para cada uno de ellos. Entonces tenemos el signo de la suma, pues ya lo conocemos, que es una cruz, que se lee más así A, signo de operación B, que se lee A más B, que está entre comillas. El signo de la resta, que es una rayeta atravesada, que se lee menos, así es A rayita B, se lee A menos B, que está entre comillas. El signo de la multiplicación, que es una cruz diagonal, está girada, con respecto a la suma, está girada, que se lee multiplicado por, así, A cruz B se lee A multiplicado por B, que está entre comillas. En lugar del signo por, una cruz, en este caso una cruz, cruz diagonal, suele emplearse un punto sobre los factores y también se indica la multiplicación colocando los factores entre paréntesis. Así, A punto B y A paréntesis, B paréntesis equivalen a A por B. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se coloca un punto o por qué se coloca un paréntesis? Porque este punto reemplaza la cruz, que en ocasiones puede dar equivocaciones que se parecen a una X, como incógnita, como variable. En este caso, para evitar esas ambigüedades, se coloca un punto. O también se puede colocar entre paréntesis, paréntesis A, paréntesis B, y ya se sabe que en la mitad es un por. Si no hay una suma, una resta o una división, implícitamente se sabe que es una multiplicación. Y esta notación de A cruz B muy pocas veces o casi nunca se utilizan, precisamente porque esta cruz evita es para evitar la confusión con la letra X, que es una variable. Entre los factores literales o entre un factor numérico o uno literal, el signo de multiplicación suele omitirse. Así, ABC equivale a tener A por B por C. Sí, ya sé, cuando uno escribe ABC en álgebra significa que es una multiplicación. Y este ejemplo 5XY sí equivale a tener 5 por X por Y. Son notaciones que hay que tener muy claro a la hora de escribir ejercicios en álgebra. El signo de la división es una raya con un puntico arriba y un puntico abajo que se lee dividido entre. Así, A símbolo de división, B se lee A dividido entre B, que está entre comillas. También se indica la división separando el dividendo y el divisor por una raya horizontal. Así, M raya N significa que equivale a tener M dividido entre N. Esta raya también significa división, M dividido entre M, M dividido entre N. El signo de la elevación a potencia es el exponente. Entonces vamos a empezar a manejar el concepto de exponente, que es un número pequeño colocado arriba
y a la derecha de una cantidad. Esa es la nomenclatura para nombrar la parte de elevación o potencia o exponente, el cual indica las veces que dicha cantidad llamada base se forma como factor. Es decir, tenemos la base A con un exponente 3. Entonces dejamos la base, que en este caso es A, y se repite 3 veces, porque recordemos que dejamos la base para sumar exponentes. Ya estamos introduciendo las propiedades. 1 más 1 más 1 nos da 3. O en este otro ejemplo, B a la 5, que tenemos B por B por B por B por B. O sea, una multiplicación. B a la 5 es como tener 5 veces escritas B, pero en multiplicación. Recordemos que aquí estas B, su operación interna es una multiplicación. Cuando una letra no tiene exponente, su exponente es la unidad. Así, A equivale a la 1. MNX equivale a M a la 1, L a 1 y X a la 1. Como el exponente es 1, no se coloca y ya implícitamente se sabe que M por N por X tiene exponente 1. El signo de raíz, como lo ven aquí, es como una V, una rayita arriba, llamado signo radical. Y bajo este signo se coloca la cantidad a la cual se le extrae la raíz. Así, raíz de A equivale a raíz cuadrada de A. O sea, la cantidad que elevada al cuadrado reproduce la cantidad A. Raíz cúbica, miren, la raíz cúbica de B equivale a raíz cúbica de B. O sea, la cantidad que elevada al cubo reproduce la cantidad B. Entonces son las representaciones de una raíz cuadrada. En la raíz cuadrada no le aparece el 2, si no aparece ningún número acá, ya sea que es cuadrada. Y en este caso, si aparece un 3, en raíz cúbica. Más adelante vamos a ver las raíces enésimas, es decir, las raíces de grado n. No importando el número que aparezca ahí, se pueden hacer operaciones. Vamos a ver el coeficiente. Dice, en el producto de dos factores, cualquiera de los factores es llamado coeficiente del otro factor. Así, en el producto 3A, el factor 3 es coeficiente del factor A e indica que el factor A se transforma como sumando 3 veces. O sea, 3A es igual a tener A más A más A. ¿Sí? Está sumando una A más 2A más 3A. Entonces recordemos que toda suma se puede representar como una multiplicación. En el producto 5B, el factor 5 es coeficiente, en este caso sería coeficiente literal numérico de B, e indica que 5B, como es una multiplicación, se escribe como una suma. Entonces queda B más B más B más B más B. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 B's y una suma. Recordemos que una suma se puede escribir como una multiplicación, porque una multiplicación es una suma abreviada. Por eso es tan importante saberse las tablas de multiplicar para poder efectuar operaciones de potenciación, radicación y todo lo que conlleva en el álgebra. Esos son coeficientes numéricos. En el producto AB, el factor A es coeficiente del factor B. Indica que el factor B se toma como sumando A veces. O sea, AB es igual B más B más B más B a veces. Claro, porque está tomando a veces, en este caso, B más B más B, puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significa que es indefinido. Ese es un coeficiente literal. En el producto de más de dos factores, uno o varios de ellos son el coeficiente de los restantes. Así, en el producto ABCD, A es el coeficiente de BCD, AB es el coeficiente de CD, ABC es el coeficiente de D. Sí, lo que se ha explicado anteriormente con el coeficiente literal. Entonces hay un coeficiente literal y otro es coeficiente numérico. Numérico lo hace referencia pues obviamente al número, y el literal hace referencia en la parte, en este caso, a las letras. En este caso puede ser A o B. En el producto de dos factores, uno o varios de ellos son el coeficiente de los restantes. Así, tenemos que es el coeficiente de D.
Cuando una cantidad no tiene coeficiente numérico, su coeficiente es la unidad. Así, B equivale a 1B, ABC equivale a 1ABC. Pero este 1, por ser módulo de la multiplicación, por ser módulo, significa que no altera la multiplicación, no se debe colocar. Simplemente se coloca ABC. Este 1 sobra porque está multiplicando y ser módulo de la multiplicación. Signos, vamos a la página número 8. Signos de relación. Entonces ya vimos los signos. Vamos a los otros signos que son signos de relación. Se emplean estos signos para indicar la relación que existe entre dos cantidades. Las principales son estas dos rayitas que se lee igual a. Así, A es igual a B, se ve igual a B. Eso es lo que está significando, lo que indica esas dos rayitas. Es uno de los signos de relación más importantes en matemáticas. Estas dos rayitas, que es como un ángulo, que está indicando el lado derecho, que se lee mayor que, así A más Y mayor que M se lee X más Y mayor que M. Y ese último signo, que es como un ángulo, pero apuntando hacia el lado izquierdo, que se lee menor que, así A menor que B más C se lee A menor que B más C, que está en lo que aparece entre comillas. Así es como se lee. Hay que tener mucho cuidado cómo se lee la información en álgebra. Vamos a ver los signos de agrupación. Los signos de agrupación son el paréntesis ordinario, el paréntesis angular o corchete, aquí está un corchetico, y las llaves, que es con un piquito al lado izquierdo o al lado derecho, y la barra o vínculo. Esta raya o vínculo ya muy poco se utiliza en álgebra. Prácticamente se ha tratado de omitir para dejar de ser tan ambiguo, pero se está utilizando mucho lo que es el paréntesis, el corchete cuadrado o el corchete y las llaves. Estos signos indican que la operación colocada entre ellos debe efectuarse primero. Así, A más B entre paréntesis C indica que el resultado de la suma de A y B debe multiplicarse por C. En corchete, A menos B por M o factor de M indica que la diferencia entre A y B debe multiplicarse por M. Y en llaves tenemos A más B dividido entre llaves C menos D indica que la suma de A y B debe dividirse entre la diferencia de C y D. Eso significa los signos de agrupación. Modo de resolver los problemas en aritmética y en álgebra. Entonces exponemos a continuación un ejemplo para hacer notar la diferencia entre el método aritmético y el algebraico en la resolución de problemas, fundado este último en la notación algebraica y en la generalización que esta implica. Entonces hay un ejemplo, dice, las edades de A y B suman 48 años. Si la edad de B es 5 veces la edad de A, ¿qué edad tiene cada uno? Entonces el método aritmético dice, la edad de A más la edad de B es igual a 48 años. O sea, la suma da 48 años. Como la edad de B es 5 veces la edad de A, tendremos, entonces tenemos la edad de A más 5 veces la edad de A, nos da 48 años. O sea, que 6 veces la edad de A es igual a 48 años. Luego, tenemos que la edad de A es 8 años como respuesta, y la edad de B es 8 años por 5 nos da 48 años, 40 años. Luego la suma de 8 años más 40 años nos da 48 años, que efectivamente equivale a lo que nos estaban preguntando en el ejercicio. Este tipo de ejercicio lo vamos a empezar a resolver poco a poco. Entonces, con una pequeña introducción de cómo hace el planteamiento de los ejercicios. Ahora vamos a hacer el método algebraico. Dice, como la edad de A es una cantidad desconocida, la representamos por X. Sea X la edad de A, entonces 5X es igual a la edad de B. Y como ambas edades suman 48 años, tendremos X más 5X igual a 48 años. O sea, que 5X más 5X, por ser X, la misma cantidad, la misma base, el mismo exponente, se suma una X más 5X, nos da 6X igual a 48 años. Si 6 veces equivale a 48 años, X valdrá la sexta parte de 48 años, porque este 6 pasa a dividir. Pero eso más adelante lo vamos a ver cuando apliquemos las ecuaciones de primer grado. O sea,
que X vale 8 años, edad de A, la respuesta, primera respuesta. Entonces, 5X igual a 8 años por 5 igual a 40 años, edad de B, como otra respuesta. Una forma de comprobar es sumando 8 años más 40 años, nos da 48 años, que es la información del ejercicio. Este es como un pequeño ejemplo para empezar a introducir el concepto de cantidades y ecuaciones y cuestiones así. Y esto es de ya de la página número 9. Vamos a ver cantidades positivas y negativas. Recordemos que esto hasta ahora es la parte preliminar de álgebra. Es una introducción a los conceptos y poco a poco el libro nos permite ir ingresando a nuevos conceptos más avanzados e ir resolviendo ejercicios. Entonces dice las cantidades positivas y negativas. Dice, en álgebra, cuando se estudian las cantidades que pueden tomarse en dos sentidos opuestos o que son de condición o de modo de ser opuestos, se expresa el sentido, la condición o modo de ese valor de ser, valor relativo de la cantidad por medio de los signos más y menos, anteponiendo el signo positivo a las cantidades tomadas en el sentido determinado, cantidades positivas, y anteponiendo el signo negativo a las cantidades tomadas en sentido opuesto al anterior, cantidades negativas. Así, el haber se designa por el signo más y las deudas con el signo negativo. Eso ya es un poco concepto de contabilidad básica, el debe haber saldo. Para expresar que una persona tiene 100, en este caso 100 pesos, 100 dólares, de haber, diremos que tiene más 100 dólares o 100 pesos. Y para expresar que debe 100 dólares, digámoslo dólares o bueno, pesos como quieran, diremos que tiene menos 100. Es decir, se tiene en su poder 100 y se debe es con el signo negativo. Es como para representar cuando es algo positivo o algo cantidad o negativo en cantidades positivas y negativas. Los grados sobre cero del termómetro se designan con el signo positivo y los grados bajo cero con el signo negativo. Así, para indicar que el termómetro marca 10 grados sobre cero escribimos más 10 grados. Y para indicar que la marca 8 grados bajo cero, escribimos menos 8 grados. El camino recorrido a la derecha y hacia arriba de un punto se designa con el signo positivo. Y el camino recorrido a la izquierda o hacia abajo de un punto se representa con el signo negativo. Hay que tener en cuenta estas operaciones, no operaciones, sino nomenclatura de signos cuando trabajemos ya con el plano cartesiano. Entonces recordemos que hacia arriba y a la derecha es positivo y hacia la izquierda y hacia abajo es negativo. Son nomenclaturas internacionales o convenciones internacionales para poder entender un mismo lenguaje y resolver los ejercicios. Así, si hemos recorrido 200 metros a la derecha de un punto dado, diremos que hemos recorrido más 200 metros. Y si recorremos 300 metros a la izquierda de un punto, escribiremos menos 300 metros. El tiempo transcurrido después de Cristo se considera positivo y el tiempo transcurrido antes de Cristo es negativo. Así, más 150 años significa 150 años después de Cristo y menos 78 años significa 78 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esta información cuando resolvamos los ejercicios. En un poste introducido en el suelo, representamos con el signo positivo la porción que se halla del suelo hacia arriba, y con el signo negativo la porción que se halla del suelo hacia abajo. Así, para expresar que la longitud del poste que se halla del suelo hacia arriba mide 15 metros, escribiremos más 15 metros y si la porción introducida en el suelo es de 8 metros, escribiremos menos 8 metros. La cantidad norte se designa con el signo más y la latitud sur con el signo negativo. La longitud este se considera positiva y la longitud oeste negativa. Por lo tanto, un punto de la Tierra cuya situación geográfica sea más 45 grados de longitud y menos 15 grados de latitud se hallará a 45 grados al este del primer meridiano y a 15 grados bajo el ecuador. ¿Sí? Por ser nomenclatura internacional. Elección del sentido positivo.
La fijación del sentido positivo en cantidades que pueden tomarse en dos sentidos opuestos es arbitraria, depende de nuestra voluntad, es decir, que podemos tomar como sentido positivo el que queramos, pero una vez fijado el sentido positivo, el sentido opuesto a esta será el negativo. Es decir, aquí está claro lo que está diciendo, uno puede tomar a voluntad si a la derecha es positivo o negativo, pero si a la derecha es negativo, a la izquierda tiene que ser positivo, que es el opuesto. Pero para evitar todo ese tipo de ambigüedad, ya sabemos que la derecha es positivo y a la izquierda es negativo, arriba positivo y abajo negativo. En caso contrario, pues se debe indicar. La página número 10 del álgebra de Baldor nos dice que, así, si tomamos como sentido positivo al camino recorrido a la derecha de un punto, el camino recorrido a la izquierda de ese punto será negativo. Pero nada nos impide tomar como positivo el camino recorrido a la izquierda del punto, y entonces el camino recorrido a la derecha del punto será negativo. Sí, son convenciones que uno quiera tomar, eso no hay ningún problema. Así, si sobre el segmento AB tomamos como positivo el sentido de A hacia B, el sentido de B hacia A sería negativo. Pero si fijamos como sentido positivo de B hacia A, el sentido de A hacia B sería negativo. Para verlo más claro, lo vemos en este gráfico. Nos dice que tenemos un punto a la izquierda A y un punto a la derecha B. También podemos decir que si de A hasta B lo hemos definido como A positivo, su opuesto sería de B a A, en este caso, negativo. Pero hay otra situación. Tenemos un punto A a la izquierda, un punto B a la derecha, y también podemos decir que de B a A hemos tomado como positivo y de A hasta B hemos tomado en este caso negativo, su opuesto, según como uno lo defina en el problema, ¿sí? Pero por convención sabemos que de izquierda a derecha es positivo y de derecha a izquierda es negativo. No obstante, en la práctica se aceptan generalmente los sentidos positivos de que se trató en el numerador anterior, ¿sí? Como se ha explicado anteriormente. El cero es la ausencia de cantidad. Así, representar el estado económico de una persona por cero equivale a decir que no tiene haber ni deudas. Las cantidades positivas son mayores que cero y las negativas menores que cero según la recta numérica. Así, más 3 es una cantidad que es 3 unidades mayor que 0, más 5 es una cantidad que es 5 unidades mayor que 0, mientras que menos 3 es una cantidad que es 3 unidades menor que 0, y menos 5 es una cantidad que es 5 unidades menor que 0. De dos cantidades positivas es mayor la de mayor valor absoluto, así más 5 es mayor que más 3, mientras que de dos cantidades negativas es mayor la de menor valor absoluto. Menos 3 es mayor que menos 5, y el otro ejemplo es menos 9 es menor que menos 4. Veámoslo por qué en la recta numérica. En este caso, menos 3 es mayor que menos 5 porque el menos 3 está más cerca al 0 en su valor absoluto. En valor absoluto, es decir, que no tiene signo, es una distancia. Hay 3 unidades que se acercan al 0, mientras que en su valor absoluto el 5 son 5 unidades. Por lo tanto, el menos 3 es más grande o mayor que el 5 porque está más cerca al 0. Y en este otro caso, sucede lo mismo. El menos 9 es menor que el 4 por ser negativo y estar más alejado en el 0. Es decir, que en este caso el 4 por estar más cercano al 0 es más grande en su valor absoluto porque estamos hablando de cantidades negativas. En las cantidades positivas sucede lo contrario. El 9 es más grande que el 4 porque son positivos. Como estamos hablando aquí en cantidades negativas, el menos 4 es más grande que el 9 o mayor que el 9, y el menos 9 en este caso nos indica que es menor, nos indica que en este caso que es el 9 menos 9 es menor que menos 4, exactamente, es menos 9, eso nos está indicando acá. Entonces menos 9 es menor que el menos 4 porque son cantidades negativas, y
con respecto al 0 como punto de partida. Vamos a ver ejercicios sobre cantidades positivas y negativas. Dice, un hombre cobra 130 pesos, paga una deuda de 80 pesos y luego hace compras por valor de 95 pesos. ¿Cuánto tiene? Entonces, teniendo 130 pesos, paga 80, luego se quedó con 50, después hace un gasto de 95 y como solo tiene 50, incurre a una deuda de 45 pesos. Por lo tanto, tiene una deuda actualmente de 45 pesos. Vamos a empezar a resolver cada uno de estos ejercicios. Y a explicarlos en el video. Ejemplo 1, página número 10 del álgebra de Baldor. Dice ejercicios sobre cantidades positivas y negativas. Vamos a explicar este ejemplo número 1. Dice, un hombre cobra 130 pesos, paga una deuda de 80 pesos y luego hace compras por valor de 95 pesos. ¿Cuánto tiene? Entonces tenemos la solución que dice, cobra 130 pesos y paga 80 pesos. Vamos a escribirlo matemáticamente, ¿cómo quedaría? Es decir, aquí tenemos con la flecha, nos indica que cobra 130, es decir, que son positivos que los tiene. Pero va a pagar 80. Como es pagar en negativo, entonces hacemos la resta. 130 menos 80, eso es igual a 50. O sea que en este momento el hombre tiene 50 pesos en su bolsillo después de haber hecho la diferencia de 130 lo que tenía, de lo que cobró, menos 80 para pagar la deuda. Y queda con 50 pesos en estos momentos. Al final colocamos el signo del valor de pesos. En este momento tiene 50. Y el problema dice que luego hace compras por valor de 95 pesos. ¿Cuánto tiene? Entonces, tomando la información anterior, tiene actualmente 50 pesos. Y efectuamos una resta para determinar cuánto es el saldo total. 50 pesos es lo que tiene. Y al efectuar las compras, compra 95, y como comprar es que ya está pagando, si ya no los tiene, entonces paga 95 y nos queda, con esta resta nos queda menos 45, porque 50 menos 95 nos da menos 45. Cuando se efectúan operaciones con suma o resta, recordemos que siempre la cantidad mayor, la respuesta nos opera en este signo. Es decir, que 50 menos 95 nos da menos 45, que es el resultado que estábamos esperando según el resultado del ejemplo. Y podemos decir que queda debiendo 45 pesos porque no le alcanza el dinero a pagar los 95. Paga 50, pero queda debiendo 45 pesos. Y empezamos con el ejercicio número 1 de la página 10 y estamos trabajando el álgebra de Baldor. El primer problema nos dice, Pedro debía 60.000 bolívares y recibió 320.000. Expresar su estado económico. Tenemos la solución, en este caso debe 60.000 bolívares y recibió 320.000 bolívares. ¿Cuál es su estado económico? Vamos a suponer que como debe 60.000 bolívares, Pedro los va a pagar. ¿Y de dónde los va a pagar? De lo que recibió. Recibió 320.000. Entonces simplemente hacemos una resta. Y entonces nos queda recibió menos lo que debe. Entonces lo que recibió lo tenemos como 320.000 bolívares positivo. Y lo que debe 60.000 bolívares, que es negativo. Y nos queda, en este caso, más 260.000 bolívares. Es decir, que eso es lo que tiene actualmente Pedro, 260.000 bolívares. Vamos a ver el problema número 2 del ejercicio 1 en la página 10. Nos dice, un hombre que tenía 11.700.000 sucres hizo una compra por valor de
15.150.000. Expresar su estado económico. Bien, entonces vamos a empezar a describir el concepto de cada parte del problema. Entonces, el hombre tiene en esos momentos 11.700.000 sucres, que es, como se muestra acá, dice un hombre que tenía 11.700.000 sucres. Entonces, eso es lo que estamos acá afirmando, donde tiene 11.700.000 sucres. Menos la compra, porque como va a comprar, entonces es negativo, de 15.150.000 sucres. Entonces vamos a hacer esa resta para determinar cuánto es el saldo total. Y realizando la resta de 11.700.000 sucres menos 15.150.000 sucres nos da menos 3.450.000 sucres. Y esto es lo que todavía queda debiendo el hombre por hacer la compra. Y ese es su estado económico actual. Debe 3.450.000 sucres. Problema número 3, ejercicio 1 de la página número 10. Tenía 200 pesos, cobré 56 y pagué deudas por 189 pesos. ¿Cuánto tengo? Solución, dice, tengo 200 pesos y cobré 56 pesos. En este caso se debe hacer una suma de 200 más 56 y nos da 256 pesos. Y ahora nos dice que pagué deudas por 189 pesos. Eso donde dice pagar deudas es una resta de lo que se tiene actualmente, que son 256 pesos. Y realizando la resta de 256 que lo tengo actualmente, restando con lo que pagué de 189 pesos, tengo más 67 pesos. Es decir, que tengo 67 pesos y por tener se dice que es positivo. Problema 4, ejercicio 1 de la página número 10. Dice, compró ropas con valor de 665 nuevos soles y alimentos por 1.178. Si después recibo 2.280, ¿cuál es mi estado económico? Vamos a resolver el ejercicio. No olvides suscribirte al canal de YouTube @Estudio Matemáticas. Así me encuentras en este canal. Dice, compró ropa por 665 soles. Como es comprar, lo colocamos signo negativo. Y compró alimentos por 1.178 nuevos soles. También como compró es negativo. Y entonces estamos haciendo una suma de dos cantidades negativas. Y eso nos va a dar 1.843 nuevos soles negativos. Porque se hizo la compra tanto de ropa como de alimentos. Y la compra nos da negativo. Y el problema nos dice que si después recibió 2.280 nuevos soles, ¿cuál es mi estado económico? Así tenemos que se recibió 2.280 menos 1.843 que es el gasto entre ropa y alimentos. Y nos queda un saldo de más 437 nuevos soles. Es decir, que se queda en positivo. Y es el dinero que queda después de hacer las compras y hacer la resta de lo que recibió. Problema 5 del ejercicio 1, página número 10. Tenía 20 pesos, pagué 15 pesos que debía, después cobré 40 pesos y luego hice gastos por 75 pesos. ¿Cuánto tengo? Vamos a encontrar la solución. Tengo 20 pesos y pagué 15 que debía.
como está pagando en negativo, entonces nos queda 20 menos 15 y eso nos da 5 pesos. Luego cobré 40 pesos y como cobrar es positivo, que se tiene, me quedan 45 pesos. Y luego dice que hice gastos por 75 pesos. Vamos a hacer una resta porque está haciendo un gasto de 75 pesos. Menos los gastos de 75 pesos. Hacemos la resta de 45 pesos menos 75 pesos y eso nos da menos 35 pesos. Y se supera los gastos del dinero que tengo. Y esa es la respuesta, menos 35 pesos. Problema 6 del ejercicio 1, en la página número 10. Dice, Enrique hace una compra por 67 pesos. Después recibe 72. Luego hace otra compra por 16 pesos. Y después recibe 2 pesos. Expresar su estado económico. Solución. Entonces hace una compra. Enrique hace una compra por 67 pesos. Y como es comprar, entonces ya tenemos con el signo negativo. Luego recibe 72 pesos. Como está recibiendo, es positivo. Entonces aquí se coloca el positivo. Luego hace otra compra por 16 pesos. Aquí tenemos compra por 16 pesos. Y comprar es negativo. Y colocamos acá en rojo el signo negativo. Y después recibe 2 pesos. Entonces aquí observe que estamos recibiendo 2 pesos. Enrique recibe sus 2 pesos. Y como recibir es positivo, lo colocamos. Entonces queda en rojo el signo positivo. Vamos a hacer las operaciones para saber cuánto es que hay que expresar su estado económico. Y realizando las operaciones de menos 67 más 72 menos 16 más 2, eso nos da un resultado de menos 9. Así el estado económico de Enrique es de menos 9 pesos. Es el saldo que tiene en este momento. Problema 7, ejercicio 1, página número 10. Me dice, después de recibir 20.000 colones, hago 3 gastos por 7.800, 8.100 y 9.300 colones respectivamente. Recibo entonces 4.100 colones y luego hago un nuevo gasto por 5.900 colones. ¿Cuánto tengo? Solución. Recibo 20.000 colones. Hago 3 gastos por 7.800, 8.100 y 9.300. O sea que tengo gasto 1, gasto 2 y gasto 3. Es decir, para el gasto 1 son 7.800, como está gastando es negativo. Para el gasto 2, 8.100, también negativo. Y para el gasto 3, 9.300, también negativo, porque están haciendo compras. Hasta el momento tenemos lo siguiente. Se recibieron 20.000. Se gastó, el primer gasto fueron 7.800. El segundo gasto fueron 8.100. Y el tercer gasto fueron 9.300. Y eso nos da menos 5.200 colones. Y ahora dice que luego hago un nuevo gasto por 5.900 colones. Recibo entonces 4.100 y luego hago un nuevo gasto por 5.900. Como se están recibiendo, entonces es positivo. 4.100. Menos 5.200. Como pueden observar en la flecha, son los menos 5.200 que habíamos calculado del recibo, gasto 1, gasto 2 y gasto 3. Esto nos ha dado 5.200, lo estamos colocando aquí. Y vamos a hacer esa diferencia, 4.100 menos 5.200. Eso nos da menos 1.100.
¿sí? La resta entre 4100 menos 5200 nos da menos 1100, en este caso negativo. Y se hace un nuevo gasto por 5900, en este caso negativo, y eso nos da menos 7000, en este caso negativo. ¿Cuánto tengo? Menos 7000 colones. Pero como es negativo, significa que los está debiendo. No los tiene, sino que los debe, porque está en negativo. Problema 8, ejercicio 1, página número 10. Pedro tenía deudas de 45 pesos, 66 pesos y 79 pesos respectivamente. Entonces recibe 200 pesos y hace un gasto de 10 pesos. ¿Cuánto tiene? Solución. Las deudas que tiene Pedro son menos 45, menos 66 y menos 79. Vamos a hacer esa suma de cantidades negativas a ver cuánto nos da. Y nos da como resultado menos 190, en este caso negativo. Entonces recibe 200 pesos y hace un gasto de 10 pesos. Vamos a colocarlo. Por lo tanto, recibe 200 pesos, que es positivo, y hace un gasto de 10 pesos, en este caso negativo porque está gastando. Por lo tanto, menos 190, las deudas. Observen, las deudas menos 190. Recibe 200. Observen la flecha en rojo. El dato que ya teníamos. Recibe 200. Y hace un gasto, en este caso negativo, de 10 pesos. Entonces, observen la flecha en rojo. Y eso ahí se ve que están colocando el gasto de 10 pesos. Vamos a hacer la operación para ver cuánto nos da. Y haciendo la operación menos 190 más 200 menos 10 nos da 0 pesos. Eso es lo que tiene actualmente Pedro.